mismos la fuerza del mal con mayor intensidad de que la enviaron, y entonces enloquecen y toda suerte de miserias, de perjuicios y de males recaen no solamente sobre su persona, sino también sobre su familia entera. Y entonces estas familias experimentan desunión, miseria, agresiones de otros miembros de la colectividad, y finalmente se ven obligados a abandonar su lugar de origen. Es un mal muy fuerte entonces el que resienten los hechiceros cuando se les revierte el mal. Fíjese, querido amigo, que yo también lo he experimentado en mí misma. Muchas veces personas me han causado daños a través de hechicerías y brujerías muy poderosas, y he visto a través de los sueños y a través de mis visiones quiénes son. En una ocasión recientemente unos vecinos sin escrúpulos me produjeron uno de estos daños, y déjeme decirle que pude ver realmente a la mujer de la que ellos se valieron para producirme enfermedad o para producirme daño económico y daño en mi propiedad. Vi a esa mujer y pude ver también a través de la visión que al verse descubierta se transformaba en una especie de mujer de papa y se desintegraba. Ve usted, se desintegraba por partes. Entonces el mal que me produjo se le revirtió. Y a los individuos que le pagaron a esa hechicera por hacerme un mal especialmente, también se le sigue revirtiendo. Y déjeme decirle que en estos casos, incluso aunque la víctima se apiade de esos individuos sin escrúpulos y le pida a Dios parar ese castigo que están viendo revertido, bueno, no se puede, es imposible. Ve usted, Dios no interviene para detener ese castigo poderoso que les es revertido a los hechiceros y a las personas que les pagan porque produzcan esa maldad a personas diferentes. Entonces, en mi caso pude ver cómo la mujer se volvía de papa y se desmoronaba ante el hecho de que yo podía verla. Y nuevamente aquí vuelve a presentarse el ojo, ve usted la visión, el simbolismo poderoso. Entonces podemos ver que todos los amuletos que directamente muestren la figura de un ojo en sus variadas versiones o que se homologuen a un ojo, como los casos que ya le mencioné anteriormente, bueno, pues tienen la propiedad primero de evidenciar al hechicero o al brujo maligno quien ha lanzado el maleficio y que, bueno, que ha producido enfermedad o incluso la muerte, la separación de una familia, el hecho de que la prosperidad o el patrimonio se destruyan por completo muchas veces. Bueno, entonces cuando tenemos ese amuleto poderoso del ojo, implica que se está protegido por un ser de la luz que es capaz de revertir el maleficio. Ahora, también tiene la propiedad de amenazarlo, de advertirle, porque esa persona está protegida suficientemente. Cuando el hechicero entonces se ve descubierto, resiente en sí mismo el poder de la maldad que envió en un primer momento contra otras personas. ¿Ve usted? Ese es el simbolismo poderosísimo de todos los talismanes que portan la figura de un ojo, o bien que indirectamente le llevan a usted a considerar el atributo de la visión preclara, de la visión infalible, que es capaz de descubrir a los enemigos, pues todas esas miserias, ¿verdad?, que producen los enemigos en las víctimas, y por lo tanto es posible también revertir en muchos de los casos el maleficio. Bueno, hasta aquí tenemos la primera parte. Acompáñenme a una pausa.
Y quiero contarle, querido amigo, que muchos de estos amuletos o talismanes poderosos están hechos de materiales también de propiedades especiales. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se usaba mucho el oro y el lapislázuli, esa piedra azul tan maravillosa, hermosa. Tratamos, recuerde usted, de las propiedades del escarabajo que asciende o se sublima hacia el espíritu solar, y del poderosísimo ojo de Horus. En esta ocasión quiero decirle que muchos de esos amuletos están hechos también de piedra. La piedra bruta tiene especiales propiedades y justamente sirve para todos esos rituales de invocación de presencias específicas. Ve usted, la piedra labrada tiene otros amuletos. Las piedras que se utilizan en la construcción de templos, de pirámides y de esculturas sagradas es naturalmente la piedra bruta, porque tiene energías muy, muy especiales que pueden canalizar a las presencias a través de múltiples dimensiones. Y quiero comentarle algo, querido amigo, sobre las piedras. Déjeme decirle que, bueno, aquí en Mesoamérica, en la antigüedad, nosotros sabemos que existen numerosas esculturas que, bueno, fueron vivificadas a través de rituales de magia poderosa. Incluso otras sirvieron como oráculos, las célebres cabezas colosales olmecas, sobre las que he escrito un libro único en el mundo sobre el simbolismo de las cabezas colosales olmecas. Bueno, pues fueron oráculos que canalizaban precisamente energías desde otras dimensiones, desde otros mundos procedentes de la Vía Láctea, y bueno, llegaban esas energías y eran recibidas por los antiguos sabios y eran canalizadas para guiar a los gobernantes y también para guiar, guiar, proteger, bendecir a la comunidad, especialmente para propiciar salud y la fertilidad, una cualidad muy importante de la tierra, del agua, de las plantas, los animales y por supuesto los seres humanos. Bueno, le comento que las piedras han estado siempre presentes en estos rituales especiales, y al respecto quiero decirle que no únicamente se han celebrado esos rituales en la antigüedad, sino también en nuestros días. Son generalmente celebrados por personas que buscan acumular o buscan atesorar el poder sobre las naciones. ¿Ve usted? En la antigua Tenochtitlan, usted sabe que se ofrecían rituales sangrientos, pedidos solicitados por entidades que en aquel entonces fueron conocidas como deidades, pero ciertamente tenían mucho de pues entidades vampíricas o reptilianas. Son dos especies de seres de la oscuridad que se han alimentado tradicionalmente de la sangre y de la energía de los seres humanos. Yo en algún programa anterior le hablé sobre uno de los símbolos poderosos que fue casado, por así decirlo, con uno de los monolitos de la diosa Coatlicue, y describe justamente toda la efigie de un vampiro. Ve un hombre, porque es un ser humano el que es representado en su interior, pero la forma exterior es la de un murciélago. Incluso está representado con los colmillos tan típicos de estos seres de la oscuridad asociados a la muerte y con los símbolos poderosos del no ser. Entonces estamos hablando que Mesoamérica efectivamente estuvo dominada sobre un periodo muy prolongado por este tipo de entidades vampíricas y reptilianas. Ellos pedían la vida humana, pedían los sacrificios, y por esta razón durante décadas se celebraron sacrificios humanos macabros en el Templo Mayor. Y por eso, querido amigo, puede usted ver a esa serie de esculturas de piedra volcánica, generalmente basalto, la piedra más dura y resistente, la piedra más pesada en nuestro planeta, que eran las esculturas famosísimas del Chacmol, que usted recordará estaban en una posición muy similar a esta, y que justamente entre las manos a la altura del plexo solar sostenían una vasija donde eran colocados los corazones humeantes de las víctimas humanas que acababan de ser sacrificadas en el Templo Mayor. Su sangre era esparcida también a los ídolos, a las esculturas,
Y bueno, esos chacmol, de acuerdo a mi análisis simbólico, constituían vínculos entre dimensiones. Los sacerdotes de esas entidades vampíricas y reptilianas ofrecían esos sacrificios de sangre a cambio de que Tenochtitlan consiguiera y consolidara la hegemonía, el poder y el dominio sobre otras naciones indígenas antes de la llegada de los españoles. Ahora, los chacmol son esculturas que estuvieron presentes en varias culturas de la antigüedad. Nuestros ancestros las honraban y las consideraron ampliamente. Ve usted, estaban hechas de piedra, usted puede admirarlas en muchos museos contemporáneos. Uno de ellos es nuestro inefable Museo Nacional de Antropología, en donde usted puede ver chacmols mexicas o toltecas o mayas, ve usted. Entonces, bueno, estas esculturas eran hechas de piedra y justo eran consideradas un vínculo entre dimensiones y un vínculo entre entidades que moraban en distintas dimensiones. Déjeme decirle que este fenómeno de la utilización de las piedras brutas para la elaboración de talismanes y de otras esculturas sagradas no fue un caso específico de Mesoamérica, sino que actualmente también se siguen celebrando esos rituales. Le comento que en meses anteriores tuve la oportunidad de visitar el Museo de los Pinos. Y si usted no es mexicano, querido amigo, el Museo Actual de los Pinos, bueno, pues está establecido sobre lo que antiguamente era la residencia oficial de los Pinos, que constituía el domicilio familiar y legal de nuestros presidentes mexicanos. Entonces, bueno, Los Pinos fue creado por Lázaro Cárdenas, un presidente anterior de México, y sobre un lugar que fue considerado también sagrado entre nuestros antepasados mexicas, que es Chapultepec. Era un lugar que era visitado y que era un lugar en donde tomaban baños y realizaban ceremonias rituales los antiguos tlatoanis aztecas. Y bueno, queridos amigos, actualmente pues el presidente actual ya lo convirtió en museo, pero por muchas décadas fungió como domicilio oficial. Cuando yo visité este lugar, esta casa específicamente, a poco menos de un mes de que fue deshabitada o fue desalojada por la última familia del presidente que ocupó el cargo, pude sentir varias sensaciones muy particulares y en general muy desfavorables y desagradables de toda esta residencia oficial. Primero, la persona que entra, la persona sensible, no percibe casi nada, pero conforme va avanzando hacia la izquierda, llega al despacho, que bueno, el despacho particular del presidente. En este lugar yo no sentí ninguna energía de la persona que trabajó en ese sitio, o tal vez porque es una persona, el presidente, el último que habitó esa residencia, una persona que no está casada con ninguna ideología en particular y que lo mismo le da seguir una u otra orientación y lo hace de acuerdo al interés personal o particular que pueda percibir. Pero la esencia de la persona que supuestamente trabajó ahí no es particularmente relevante ni se siente con mucha intensidad en el despacho. En donde sí pude sentir esa presencia de una forma más concentrada es en el guardarropas, de lo que fue el guardarropas presidencial. Ahí sí incluso pude ubicar muchos lugares en donde esa persona, que fue el presidente de México, podía o solía pararse frente a los lugares que guardaban ciertas prendas en especial. Ahí sí se siente más fuerte esa presencia del señor, pero en el despacho definitivamente no la sentí. Seguí caminando y entonces llegué a las habitaciones que eran ocupadas por los asesores presidenciales, los estrategas, y es también muy marcada y muy definida la esencia de esos individuos. Personas, hombres y mujeres que eran especialmente, pues estaban
muy entrenados o capacitados para trabajar burocráticamente, personas de mucho trabajo intelectual, de mucha concentración mental, personas muy, muy finas o refinadas, tal vez miembros de muy buenas familias en México, personas acostumbradas al trabajo intelectual arduo, continuo, consistente, permanente, ininterrumpido. Ese tipo de esencia se sentía a menos de un mes de que esa residencia fuera desocupada por la familia y todo el personal del presidente. Y bueno, seguí caminando y me llamó también la atención que se sentía la esencia particularmente de jóvenes, indistinta, una presencia indistinta de hombres o mujeres en los dormitorios, en las cercanías a los dormitorios. Pero también se pudo sentir una energía muy especial como asociada a la discordia, a esa energía que suele separar a las familias y que las vuelve incluso enemigas irreconciliables. Y cuando salí de esa residencia, pues fíjese que llamó mi atención la fuente que había o que existe entrando a mano izquierda, una fuente que tiene una forma muy peculiar, una forma simbólica, por supuesto asociada también a la concentración del poder que ejerce una persona sobre el alma, no sobre el cuerpo de sus gobernados, sino sobre el alma de sus gobernados. Y estaba muy concentrada en esa fuente, el agua, que simboliza la prosperidad, la vitalidad, la fuerza de aquella familia. Pude inmediatamente distinguir una piedra particular, era una piedra de un tamaño pues superior al de todos los cientos de piedras que habían sido colocadas dentro de la fuente, pero llamó mi atención de una manera poderosa, incluso sentí que había un llamamiento, como una conexión vital entre esa piedra y yo. En conclusión, querido amigo, saqué la piedra del agua y la llevé conmigo. Esa piedra parecía guardar algo muy importante para mí. Desde el principio sentí como si la piedra me pidiera que la mantuviera conmigo. La situación fue que la llevé, la coloqué en un lugar nada particular de mi domicilio, pero durante la noche tuve pesadillas y tuve visiones terribles. Vi que esa piedra había sido colocada especial e intencionalmente en la fuente, dentro de la fuente, porque había sido el instrumento de realización de un ritual macabro. Incluso pude ver que se había sacrificado a un ser humano, a una niña de aproximadamente unos 11 años, y que parte de la esencia aterrorizada de ese pequeño ser humano había sido guardado, encapsulado en la piedra. Entonces, la piedra había sido colocada en la fuente por un hechicero y porque el agua de la fuente, como le vuelvo a repetir, simboliza la vida, la unión, la prosperidad de la familia que vivía ahí. En conclusión, le puedo asegurar que esa residencia albergó a una o a dos familias, porque desde el momento en el que entraron ahí habían sido separadas por rituales de magia muy fuerte. Los objetos malditos que habían sido introducidos a esa residencia oficial de Los Pinos habían sido preparados especialmente y fueron dejados ahí, quizá por un presidente anterior de un régimen opuesto al que ocupó por última vez esa residencia, pero puedo decirle que eran fines macabros los que llevaron a realizar esos rituales de sangre con sacrificios humanos y que el fin inmediato fue separar a las familias que entraron ahí. Entraron de alguna manera pretendiendo estar unidas, pero salieron y siempre vivieron separadas. De hecho, esa es la emoción fundamental que pude sentir, una fuerza que tendía a separar y a romper los lazos más sagrados y bueno, pues sí, más sagrados que pueden unir a una familia.
Entonces esa residencia, por así decirlo, está maldita. Yo visité ese lugar, pero definitivamente no lo volvería a hacer porque esa energía con la que fue propiciada toda esa área todavía está ahí e impregna absolutamente toda la casa y lo que fue la residencia oficial de Los Pinos. Yo le sugiero no visitar ese lugar si es usted una persona sensible o si es creyente de las energías que pueden impregnar cierto lugar. Sucede lo mismo, queridos amigos, con las antiguas pirámides en donde se celebraban sacrificios humanos. Muchas personas entran ahí y abandonan esos lugares como presas de una sensación de hastío, de cansancio, de somnolencia, una tristeza súbita que, bueno, muchas no saben a qué atribuirla. Ve usted, y es que esas entidades perniciosas que fueron invocadas para poblar esos lugares y esos recintos antiguos de piedra, aún a través de las dimensiones pueden ser canalizadas y absorber la energía de muchas personas que visitan esos lugares o sitios arqueológicos. Entonces, si una persona sensible puede captar la mala energía, la desesperación que prevalece, por ejemplo, en una casa en donde ha sido cometido un asesinato, ¿se imagina usted la energía que todavía prevalece y que impregna las paredes de sitios que fueron construidos para realizar sacrificios humanos, como lo fue el Templo Mayor o como lo fueron muchísimas pirámides? Bueno, le comento, pues está la visión, ¿verdad?, de muchas personas que ignoran este aspecto tan importante que va acompañado, que acompaña a los sitios arqueológicos, ¿ve? Y bueno, las promueven como atracciones turísticas y muchas personas llegan y ven y tocan incluso muchas cosas de las que hay ahí. Muchas personas incautas incluso se llevan vestigios o piedras o piezas de esas construcciones antiguas e ignoran que están impregnadas y cargadas de esas densas energías terribles que definitivamente obstruyen la vida, destruyen la salud, la prosperidad y la energía de las personas que entran muchas veces inconscientemente en esos lugares. Por eso yo le recomiendo que si visita un sitio arqueológico, no toque nada de lo que existe ahí, no se recargue en las esculturas, no pretenda descubrir nada, ni llevarse tampoco vestigios de esos lugares. Simplemente si va a esos lugares, pues trate de visitarlos por las inmediaciones, por la parte exterior, no tocar absolutamente nada y no llevarse tampoco nada, porque en algunos casos, queridos amigos, los objetos que usted carga, al ir también acompañados de esas energías macabras, pues nada más le pueden ocasionar, como le digo, mala suerte y bueno, terribles y siniestras eventualidades. ¿Ve usted? Entonces tenga cuidado, no visite esos lugares. Muchas personas lo hacen por curiosidad, por saber o conocer cómo era la residencia de los presidentes mexicanos, pero yo le puedo asegurar que el presidente actual obró con un juicio notable, muy acertadamente, al evitar radicar nuevamente en ese lugar, en esa residencia oficial de Los Pinos. Y bueno, además de que tiene, si usted lo visita, se va a dar cuenta de que tiene pues muchos sitios que son estratégicos y desde los que se pudiera cometer un homicidio, pues también tiene esa cualidad de que es una residencia que fue tratada por rituales poderosísimos de magos negros y que está infestada de objetos que fueron malditos y de que la energía
que se recibe inmediatamente cuando entra uno a esa ex residencia oficial de Los Pinos es la de una energía inarmoniosa, destructiva, que causa desuniones, rupturas, conflictos, y de que todo aquel que llega ahí pues es, por así decirlo, maldecido por esas energías de los hechiceros que la produjeron, porque obviamente fueron comprados por alguien más, quien estaba interesado en desestabilizar a la familia poderosa de la nación o a la familia sobre la que pues pesaba u ostentaba, ¿verdad?, ese poder sobre los gobernados mexicanos. Entonces, le comento, preferiblemente, querido amigo, no visite esa residencia, no visite esos sitios, lo puede ver por internet sin cansarse, sin asolearse, sin sufrirle, y bueno, le recomiendo eso. Ahora, si usted no cree en nada de esto, pues adelante, es usted muy libre de ir y de admirar lo que fue la residencia oficial de Los Pinos. A continuación lo invito a hacer una breve pausa, regrese conmigo, la dama del simbolismo. Y usted quizá pueda preguntarse qué pasó con esa piedra que llevé conmigo, la coloqué en mi domicilio y en la noche tuve visiones y pesadillas terroríficas. Bueno, pues más que una piedra había sido un instrumento de sacrificio y además un instrumento en el que había sido encerrada mucha de esa energía terrible, bueno, para crear el maleficio sobre aquella residencia. Fíjese que se la di a un amigo sacerdote y hasta el momento ignoro qué fue de aquella piedra, pero le encargué que la colocara en un lugar especial. Usted sabrá, querido amigo, como se lo he comentado, que existen también joyas o piedras preciosas que son considerados habitáculos de genios o de espíritus protectores o incluso de destructores. Vea usted que hay, por ejemplo, esmeraldas malditas, rubíes que han ocasionado la ruina y la perdición de los poseedores y propietarios, incluso a través de generaciones, y de que hay piedras que incluso han sido encerradas en cajas fuertes, porque no solo se presume, sino que se sabe con certeza que han ocasionado ruinas y muertes terribles. Bueno, pues una de esas piedras está colocada justo en el aderezo de la Virgen de la Almudena. Ocasionó la muerte de muchos miembros de una familia real y por esta razón pues fue engarzada en un metal especial y fue donada a la Virgen de la Almudena, una piedra preciosa, bellísima, sin embargo que era portadora de maldiciones. Entonces le comento, así como las piedras preciosas o semipreciosas pueden ser también portadoras de bendiciones o de desgracias y maleficios temibles, pues existen también las piedras como el basalto,
o las piedras derivadas de esta especie de roca, las piedras volcánicas, que son también utilizadas para vivificar, primero para crear esculturas y luego, bueno, fácilmente vivificarlas. Entonces, queridos amigos, la piedra es un material muy especial del que están hechas estas piezas consideradas amuletos o talismanes. Existen también piedras muy significativas. Le había comentado que está la piedra del martillo de Thor, o la piedra que soporta el Arca de la Alianza en Jerusalén, o el escudo de los Alios. En Irlanda, la piedra que producía un sonido y unas condiciones especiales cuando iba a ser coronado un monarca legítimo irlandés. Entonces esa piedra es otro ejemplo. O la piedra utilizada en el oráculo de Delfos. Ve usted esa piedra de adivinación que tanto tiempo utilizaron las pitonisas en el oráculo más importante, más relevante y significativo del mundo antiguo. Incluso se sabe que Sócrates acudió y lo consultó y preguntó en aquel entonces quién era el hombre más sabio de la tierra, y el oráculo le respondió que era él, Sócrates. Entonces, bueno, estas piedras maravillosas, tenemos también la piedra negra que está engastada en la cava, tenemos también la piedra negra de Cibeles, la piedra que el rey del mundo le regaló al Dalai Lama, y bueno, piedras muy famosas en todo el mundo, muy relevantes y que son consideradas, como le digo, talismanes o también la causa de la ruina y de la destrucción de estirpes y de pueblos incluso enteros. ¿Ve usted? Entonces, querido amigo, bueno, las piedras son un material. Tenemos también a los metales, existen también metales muy significativos de los que están hechos amuletos y talismanes. Uno de ellos es la plata. La plata, por sus cualidades de pureza, está asociada también a los rituales que se realizan a través de la luz de la luna, asociado al agua, la energía protectora muy fuerte femenina. Usted sabe que las armas de plata son poderosísimos talismanes contra los vampiros y contra otros seres especialmente nocivos. Incluso muchos cazadores célebres cazaron a bestias antropófagas a través de armas de balas de plata. ¿Recuerda usted? Muchos de los leones antropófagos, que por los nativos eran vistos como espíritus malignos o como brujos, bueno, pues fueron cazados con balas de plata. Y bueno, es, por así decirlo, solamente una corta enumeración de todas las propiedades que tienen las piedras y algunos metales como la plata, el oro y el hierro en la elaboración de talismanes poderosos. Quiero invitarlo, querido amigo, a consultar mis libros. Aquí El simbolismo de la cerámica estilo Chupícuaro es un libro único en el mundo, porque recuerde que soy pionera mundial en la investigación de simbolismo, de vestigios arqueológicos de, bueno, culturas ya extintas, como por ejemplo la cultura Chupícuaro. Entonces, bueno, este libro único en el mundo fue donado por su servidora, la Dama del Simbolismo, a la Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México y también al Instituto Cultural México-Israel. Está también donado a otras instituciones educativas. En internet tengo blogs que hablan sobre la interpretación que hago de esculturas jamás interpretadas en nuestro mundo, esculturas del antiguo Chupícuaro. Y tengo también mi colección muy especial de libros que hablan sobre los símbolos llamados agroglifos, que son símbolos plasmados en los campos de cultivo por muchos extraterrestres benefactores y benévolos a nuestra civilización, y que, bueno, lo hacen para propiciar la armonía, la unión, la paz, la prosperidad de las regiones, y también para bendecir esas cosechas y que, bueno, tengan un beneficio adicional, y no solamente el de la alimentación humana, sino también el que sean aprovechadas esas sustancias alimenticias para producir
una elevación del nivel de conciencia de la humanidad. Y es un fin muy pues homólogo o muy asociado al fin que tenían los chamanes cuando realizaban la cerámica estilo chupícuaro, que era una cerámica especial para propiciar bendiciones, fundamentalmente la prosperidad, la fertilidad de la tierra. ¿Ve? Pues era una cultura agrícola, igual que lo hacen nuestros hermanos extraterrestres cuando plasman esos maravillosos símbolos en los campos de cultivo, con la diferencia de que en el antiguo chupícuaro los sabios lo hacían a través de la cerámica y ahora los extraterrestres lo hacen directamente sobre la tierra y no sobre la pieza de barro en concreto, sino sobre la tierra y sobre las sustancias alimenticias que van a ser aprovechadas para elevar nuestro nivel de conciencia hacia una mayor espiritualidad. Y querido amigo, ya sabe usted, lo quiero mucho, le mando un saludo muy cariñoso a Luis Mario González y le mando también a mi alumno de Derecho, a Víctor Aspilcueta, que me encontré recientemente en la Procuraduría, y le mando también un saludo a mi alumna Areli Gil, y le mando un saludo muy poderoso, un saludo del corazón a Efraín Corro, a Sarita y a toda su bella familia en la ciudad de Puebla. A todos mis seres queridos también les extiendo cordialmente ese abrazo del corazón. Y querido amigo, pues vea mis blogs en Abril de Montserrat, Google, y también en YouTube vea mis programas, están grabados, La Dama del Simbolismo, estoy a sus órdenes y le deseo que sea feliz.